Te prometo que no estás aquí por casualidad. Sé que andas en busca de riqueza, bienestar y tranquilidad financiera. ¿Quién no? En nuestro espacio, escucharás estrategias de inversión simples, reales y legales de la boca de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que han sabido hacer dinero sin necesidad de fórmulas mágicas. Te compartiremos las estrategias, pero sobre todo, te diremos cómo ejecutarlas de manera exitosa. Sobra decir que aquí odiamos a los esquemas Ponzi como Smart Plus y el resto de cochinero que está allá afuera. Pero espera, aquí no todo es seriedad. Hablar de dinero no tiene que ser aburrido. Así que ajusta tus auriculares, sírvete un cafecito o una chelita y prepárate para disfrutar de una conversación ligera mientras te ayudamos a convertirte en un futuro viejito millonario. ¡Comenzamos! Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Mis estimados futuros viejitos millonarios, bienvenidos a la segunda edición de Letras Chiquitas, su sección preferida de este podcast, Futuros Viejitos Millonarios, con mis tremendos colegas, amigos, hermanos, carnales, chiles, Chuy Guevara y Roberto Ibarra. Bienvenidos. Placer. El día de hoy les tenemos agenda llena. Vamos a hablar de letras chiquitas sobre un esquema, al parecer, piramidal, Ponzi. Que cuando... Otro en Monterrey, otra vez, que cuando huele a Ponzi, parece Ponzi y hace como Ponzi, pues lo más seguro es que sea Ponzi. También vamos a hablar sobre diversificación y algunas otras cosas fiscales. Yo creo, si les parece bien, mi estimado Chuy, tú que lo propusiste, hablemos de diversificación. Para ti, bueno, es un término, yo creo que demasiado popularizado, pero a veces no entendemos bien qué es la diversificación o en realidad tiene varias connotaciones. Para ti, Chuy, ¿qué es la famosa diversificación? Pues en términos generales, mi buen Chex, es no poner todos los huevos en una sola canasta, en términos generales. Ya cuando hablamos de inversiones, pues sabemos que no hay canastas y no hay huevos, que es dinero, que hay pérdidas, que hay ganancias, que hay minusvalías, que hay plusvalías, que hay que pagar impuestos, que hay que gestionar temas legales, o sea, no hay huevos y canastas. Realmente es algo mucho más complicado y sofisticado que eso. Ok, Chuy, pero para eso necesitamos una herramienta de esta sección, letras chiquitas. Para la gente que sea chavorruco como uno, de 40 para arriba, esta madre les va a encantar. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Chuy, déjanos ver más allá de lo evidente en la diversificación. ¿Qué es sí y qué no es diversificación? ¿O qué? Déjate mamada, Chuy. Dilo como es. Sí. Bueno, El ojo de tondera, güey. diversificación es, desde mi punto de vista, dos rubros eh, generalmente diferentes. Unos son conservadores y otros son no conservadores. Así de sencillo. En unos va a haber siempre ganancias con un riesgo muy controlado, porque en todo hay riesgo, hasta en cruzar la calle hay riesgo. Y entonces, si tú dices, es que yo invierto en instrumentos conservadores sin riesgo, eso no existe. No existe ninguna inversión que no conlleve riesgo. Ahora, hay inversiones conservadoras que tienen garantías. Bien, pero ¿quién te respalda esa garantía? Todo eso es un tema de la diversificación en instrumentos conservadores. Los instrumentos no conservadores, estamos hablando ya de instrumentos de renta variable, como por ejemplo inversiones en bolsa, en acciones en bolsa, en acciones de fondos de inversión de renta variable, en ETFs, etcétera, etcétera, criptomonedas, eh, Ponzi. Forex, Ponzi. Todos estos, invertir en bienes raíces también es renta variable, porque al final de cuentas hay plusvalías y Especulación. minusvalías. Sí. Entonces, eso es como yo veo la diversificación, lo que tiene garantías o conservador
Y lo que no tiene garantías o que a veces tiene algo de garantías, pero con un piso, ya ven que puedes invertir en renta variable y que hay un piso de pérdida. Ah, un stop loss, ajá. Entonces, eso es como yo veo la diversificación y algo que me llama o que me ha llamado fuertemente la atención en mis casi 21 años de asesor es que el premio de invertir en renta variable no es o no ha sido, perdón, porque a mí me gusta hablar de históricos, no de proyecciones, porque las proyecciones pues suelen parecer y terminan siendo la mayor parte de las veces humo. Entonces me gusta mucho ver los hechos, porque los hechos matan los argumentos. Entonces yo basándome en los hechos, me he dado cuenta que la renta variable a la que tenemos acceso la mayoría de las personas no te paga un premio lo suficientemente valioso como para descartar invertir en inversiones conservadoras que no tienen tanto premio. Bueno, pero a lo mejor ahorita te estás basando en un CETE a casi 10 o 9.5, que en el histórico, pues en realidad puedes encontrar CETES a 2, 3%, y ahí definitivamente el premio de renta variable pues se vuelve más atractivo, ¿correcto? O sea, Sí, ahorita por todo el mundo dice, supuesto. ay, pues CETES, güey, y pon tu plan de retiro en CETES. Pues no, güey, porque los CETES no siempre van a estar este, en 11, ya lo vimos, ahorita la tasa de referencia acaba de bajar a 9.5 y probablemente dentro de un año esté pagando por debajo de inflación el CETE. Hay otras formas aún más conservadoras para invertir y más rentables que CETES. Ese es un ejemplo de inversión conservadora, pero para mí es una referencia. Pero No, entonces, yo no lo pregunta, güey. utilizaría. ¿Estás diciendo lo que le estás diciendo, no hay que diversificar? No, lo que estoy diciendo además es calcular en base a los hechos qué tan conveniente y en qué ponderación de tu portafolio vas a invertir en renta variable basándote en los hechos. Porque no, es que si yo hubiera tenido este cantidad de dinero, lo he metido en Standard por 500 hace 20 años, ahorita sería millonario. Yo no lo creo. Ya yo Ah, no tengo, lo crees. ¿no lo crees? No, está bien. Yo tengo una frase, güey, que no es mía, pero me hizo mucho sentido. Se las quiero poner sobre la mesa para que la platiquemos. Diversificar, o quien diversifica, es quien no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Por eso tiene que apostarle a varias cosas, porque no está bien seguro de lo que está haciendo. Porque si tú, por ejemplo, un empresario que te dice, yo en mi empresa genero más lana que en el pinche Standard Poor's 500, güey, ¿por qué quiero invertir en el Standard Poor's 500? Pues claro, güey, si tú sabes exactamente cómo ganar dinero en tu empresa, pues ¿para qué le quieres meter otra cosa? Lo que le hace falta a un empresario son inversiones conservadoras, pero no inversiones de riesgo, güey. Pues, ¿para qué, güey? ¿Para perder 20% en un año en el Standard Poor's 500? Mejor pongo otra sucursal de mi empresa, güey, y sé que esa madre me va a dar un retorno del 14% neto al final del año, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llevo 20 años con ese pinche negocio y sé perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, en los fondos de inversión, cuando te metas a la panza del fondo de inversión y tienen 50 empresas distintas, güey, o 50 fondos de fondos, pues ya los conocemos en muchos lados, güey. Vale, Güey, está madre. sobrediversificado, güey. O sea, sí, las caídas no van a ser muy fuertes, pero las ganancias, pues tampoco, güey, ¿no? O sea, yo creo que es eso. El que diversifica demasiado es porque no tiene una puta idea de qué chingados está haciendo. Y ahorita que Yo le, mencionas, perdón, adelante, Roberto. yo le agregaría, güey, que si juntamos aquí los años de asesoría y clientes con los que nos hemos sentado los tres, les puedo apostar que en su gran mayoría, l- entre más recursos y patrimonio tienen los clientes, menos diversificados están. Y ahí está la evidencia no, no significa que sea lo correcto, pues eso quizás podamos centrar esa pregunta, pero en la vida real, si hay un patrimonio muy sólido típicamente a raíz de una empresa, un negocio familiar,
la gran concentración del patrimonio va a estar en, vamos a llamarlo, en las acciones de eso, y lo demás va a estar conservador. CETES, pólizas de seguros, fondos de renta variable muy conservadores, etcétera, etcétera, pero va a haber una muy pequeño necesidad de estarle picando en todo y tener 1,000 pesitos regados en 30 cosas. Y creo que eso lo dice, pues, por experiencia es lo que yo he visto. Sí, y sucede lo siguiente, con el paso de los años, de las décadas, vas viendo los resultados, los hechos de tus inversiones diversificadas y vas descartando lo que, oye, estuve haciendo esto porque me lo dijo tal amigo o tal asesor y la verdad es que pues, parecía muy bueno, pero ya me di cuenta que no. Entonces Entonces ya, nadie nos necesita. Compren CETES, chingue su madre, vámonos. no, pues Aquí sí, sí, estamos. sí me ha tocado ver ese tipo de casos, incluso en la pandemia, un cliente. Y eso, oye, Chuy, pues se me vaciaron mis casas, mis departamentos y dije, oye, que me voy a pasar esto, no. Entonces cambió la estrategia, pero no dejan de hacer la diversificación, pero ya como dices, reducida, ya no es como que 10 instrumentos para diversificar y tener 10 canastas, no, ya le bajaron a 3 o incluso a 2. Ahora, ese es un punto muy importante, Chuy, porque entender qué sí es una diversificación inteligente y qué no. Por ejemplo, o tomando el ejemplo de tu amigo, tu cliente en bienes raíces. Si tú tienes eh, 5 propiedades, 5 bienes raíces y los estás rentando, pero los 5 están dentro de la misma torre de departamentos, pues no estás tan diversificando, güey, porque si esa torre de departamentos tiene algún problema estructural, tus 5 propiedades se van a ver afectadas. Si esas 5 departamentos están frente a la playa y se los carga un desastre natural, pues, o sea, no estabas bien diversificado. Estás en sector en bienes raíces, no estás diversificado en 5 inversiones. Estás meramente en bienes raíces y estás a expensas de todos los riesgos que conlleva invertir en bienes raíces, ¿no? Entonces, eso le pasó, y ustedes lo saben, a mi mamá, por ejemplo. Ella tenía 35 rentitas de las que vivía, todas en una casa de asistencia en la Ciudad de México, todos de estudiantes universitarios. Y tú dices, güey, pues es el sueño de cualquier persona vivir de sus rentas y aparte estás diversificado en el aspecto que si uno se atrasa con la renta, pues tienes otros 34, no te afecta, güey. Si dos deciden salirse, pues no pasa nada, tienes tiempo de buscar a otros porque te quedas con 33 rentas. Tú dices, es una inversión a prueba de errores. Pues sí, güey, llega la pandemia, cierran la escuela, todos los estudiantes se van a sus estados de origen, a sus ciudades de origen, y te quedas sin inquilinos y sin tu única fuente de ingresos. Bueno, no, no era la única porque tiene pensiones y demás, pero sin su mayor fuente de ingresos, que pensábamos que estaba a prueba de todo. No está a prueba de nada, porque el riesgo de las 35 fuentes de ingresos era el mismo. Entonces Sí. la diversificación tiene que hacerse de tal forma, o sea, sí hay que diversificar entonces en sectores y dentro de esos sectores hay que tener diferentes mm, clusters o partes, pero ¿qué tanto es de más, güey? O sea, ¿con qué más protege? ¿Con más bienes raíces? ¿Con CETES? ¿Con qué se protege? Pues Pues con cosas que se afecten, que no estén correlacionadas, que no los vaya a afectar la misma cosa. Por ejemplo, ¿qué pasó con los CETES? Bueno, comenzaron a subir las tasas, pues a lo mejor invertir en CETES o invertir en UDIbonos que vayan amarrados de la inflación, pues te puede proteger y no está cero correlacionado con tus inquilinos que te estén pagando la renta mensualmente, ¿no? O con algún desastre natural o qué sé yo, cosas que estén sin esa relación directa porque si uno se lo carga, el otro se puede mantener o inclusive mejorar. Entonces, esa es una diversificación necesaria, inteligente, a diferencia que si en lugar de tener una casa de asistencia tienes dos, pues te cargó el chile igual, güey, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ya que tenemos un poquito de concepto de tus bienes raíces, criptomonedas,
CETES, UDIBonos, seguros de vida, así ya un poquito de instrumentos para diversificar. Entonces decimos, ¿cuánto de mi capital le voy a asignar a cada alternativa? Entonces, ahí donde entra el secreto, creo yo, de una buena diversificación. ¿A qué le vas a apostar? Porque diversificar no es nada más de que, pues voy a invertir en 5 alternativas para 5 canastas diferentes y a cada uno va a poner el 20%. Yo creo que así no es. Tienes que partir de tus necesidades de liquidez, tienes que analizar también cuál es el retorno sobre la inversión y cuál ha sido el retorno sobre la inversión en cada una de esas diferentes alternativas en el pasado para poder conocer cuál va a ser mi premio por apostarle tal ponderación de mi capital, de mi patrimonio, a cada opción. Sí, y a ver, ahorita que mencionaste esto, creo que también el que estén disponibles no quiere decir que las tengas que usar. O sea, no porque existan, quiere decir que las tengas que utilizar o tratar de aprovechar. Es a lo mejor como en la alimentación, ¿no? Muchas veces dicen, oye, tienes que tener una alimentación balanceada, tienes que tener frutas, verduras, no sé qué, tropicales y frutas de no sé qué y que bla, bla. Bueno, hay muchas opciones para comer. Vas al súper y el día de hoy tienes todo, ¿no? Pero pues en realidad, güey, si tú comes carne, proteínas y demás, no tienes que comer de todas las proteínas, no tienes que comer de todos los tipos de pescado, de todos los tipos de carne. Con que comas carne, pescado, pollo, con eso ya está. No tienes que tener todas las verduras en tu dieta para que sea balanceado, todos los cereales. Creo que ¿Y cómo los eliges, güey? Pero esa es la pregunta, entonces, ¿cómo eliges cuál carne, cuál pescado, güey, y cuál verdura, güey? O sea, porque lo que estamos queriendo Necesidades. es ayudarle a la gente a reducirlo, pero la pregunta va a ser, los que están escuchando y viendo van a decir, bueno, y puta, güey, ¿y cuál elijo, güey? de acuerdo a lo que estés buscando, a los beneficios que te otorgue cada uno. ¿Qué estás buscando? Si Ándale. estás buscando a lo mejor hacer músculo, pues tienes que tener cierta alimentación. Si lo que estás buscando es acumular dinero, pues tienes que tener cierto instrumento de inversión. Si lo que estás buscando es protegerte de inflación, pues ciertas cosas. Si estás buscando protegerte de una devaluación porque tienes deudas tasadas en dólares, pues tienes que, o sea, el instrumento te lo va a dar la necesidad que tú tengas. Y no me salgan con la tontería de que lo que yo estoy buscando es ser millonario. Pues no, no mames. O sea, eso no existe. Yo creo que donde tienes que enfocar tus energías es en la fuente de ingresos que tú tienes, la más redituable, lo que sabes es generar dinero, y con lo otro, que ya bastante riesgo es tu fuente de ingresos, con lo otro, sí, encontrar instrumentos que se mantengan por encima de inflación, que te otorguen un buen crecimiento, que no se vayan depreciando, pero pensar que, por ejemplo, nosotros como agentes de seguros, güey, nos vamos a hacer ricos invirtiendo en el Standard Poor's. No, güey, nos vamos a hacer ricos vendiendo un chingo de seguros, teniendo una cartera muy grande, sabiéndola administrar, y nuestros remanentes se van a ir invirtiendo, a lo mejor en el Standard Poor's, en CETES, en UDIBonos, si tú quieres en un bien raíz, pero son cosas que van a mantener tu patrimonio, incrementarlo de manera segura, y claro que por ahí puedes tener una cosquillita, y Robert, yo sé que lo hace, se invierte una parte en criptomonedas, pero pues no invierte la mitad de su ingreso en criptomonedas, güey, pensando que eso lo No, espero que no, y capaz de que no, sí, güey. por eso no voy a ir al viaje, güey. No, no mames. Por No, no, eso no. cancelé mi reservación. No, no, bueno, entonces sí, o sea, hace sentido. Eh, yo, inclusive, no sé si quieren aquí compartir, pero creo que estaría bien pudiéramos compartir cada quien así a grosso modo. No te ahorita los porcentajes, pero en bienes raíces yo soy muy novato, me va a castigar un ex co-host de podcast por serlo, pero bienes raíces yo nomás tengo uno y se chingó, y todo lo demás son instrumentos financieros que yo me lo vendo a mí mismo, que es porque lo que yo sé es lo que yo entiendo, lo que conozco. Dentro de eso está compuesto principalmente de pólizas de seguros, un instrumento en un banco privado, que pues, también tengo ahí muy buena relación y conozco en la panza, digamos.
y criptomonedas, que ha sido un experimento de 2017 para acá, pero realmente de los últimos 2 años donde le he metido, pero pesitos, ¿eh? O sea, de pesitos en pesitos y me ha tocado, ahorita, de lo que le he metido neto, tengo menos, si ahorita me meto a ver mi cuenta, güey, tengo menos dinero de lo que yo le he metido desde el 2017. Así se las pongo. Entonces, Cripto. cripto, sí, 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 Ok. ahorita. Me ha tocado ahí desafortunadamente. eh, cuando estaba alto, güey, le metía un chingo y cuando estaba abajo le metía poco, entonces me jugó a la inversa, por pendejo, por no hacer el dollar cost average y también por temas de Pero es que no, liquidez. no es lo tuyo, Roberto, o sea, no te No, dedicas no, a no es lo eso. mío, es una apuesta, es una Es una apuesta. apuesta de Sí, ¿no? Y diversificación. yo una vez entendí, o sea, una vez inclusive pensé vender. Dije, puta, pues, no, ya. Y le dije, no, no, a ver, espérate, güey, o sea, me tengo que tragar mi propia medicina, güey. O sea, esto yo dije que lo iba a hacer sabiendo que este dinero era para yo viejito, güey, o para mis hijos, qué sé yo, güey. Entonces, ya, la verdad, güey, a veces pueden pasar 6 meses y ni entro a ver, o sea, sí tengo un hábito de estarle mandando mes con mes, eso sí, desde hace meses, y neta, trato de no meterme a ver la cuenta. O sea, es a veces hasta, sí, o sea, no he actualizado ni la app ahorita, por ejemplo. Eh, pero eso es como estoy distribuido, digamos, muy conservador. eh, 4 instrumentos distintos, sí, haciendo así como grandes bloques de instrumentos y el ingreso, o sea, el lugar donde soy más agresivo es, pues, es en mi propio ingreso de mi actividad, que pues es lo que es donde llevo mucho riesgo en el sentido de que, pues, si me pasa algo o si lo dejo de hacer por alguna razón, pues ahí está todo mi riesgo. Entonces acá soy de muy poco riesgo y acciones, la neta, ahorita, cero. ¿Y tú qué inviertes aparte de abonados de los Rayados? Aparte de los abonos de los Abonos. rayos, también invierto en seguros de vida. A mí me encanta comprar UDIs. Me súper encanta estar compre y compre UDIs. Eso me da una tranquilidad. Ustedes saben que yo pasé por una situación muy complicada con el COVID, casi me muero en el 2021. Y me dio una tranquilidad muy fuerte, muy profunda, así de paz, ¿sí? El conocer que si yo llegaba a fallecer en ese momento, se iba a pagar una suma asegurada a mis beneficiarios. Entonces, esa tranquilidad ya me acompaña todos los días de que, oye, realmente estoy muy bien porque yo no tengo tantos activos, o sea, igual que Roberto, tengo una propiedad, tal vez se conviertan en dos pronto, pero la intención aquí es qué es lo que a mí me hace sentirme cómodo, ¿no? ¿Qué me hace a mí sentirme en paz? Y a mí me encanta que mis moneditas UDIs, que es como una criptomoneda, ¿verdad? Porque no existe acuñada, no hay billetes o monedas circulando de Pero UDIs. no es como una, no, no, pero no es como una criptomoneda, güey. No, 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 Una nada que moneda ver. digital. Es digital, pero de Virtual, ahí afuera no tiene nada una que ver. moneda virtual, Ajá, ¿sí? virtual, No sí, criptomoneda, corrijo. Pero no existe acuñada, no está en billetes o monedas Físicamente. circulando y la puedes adquirir a través del seguro de vida, como una casa de cambios de cuenta, ¿no? Entonces, estarlas comprando y estas moneditas están generando en el instrumento de inversión hijitos, como más moneditas. Y eso me gusta mucho, cosa que no sucede con los instrumentos de renta variable, que tú compras acciones, títulos o unidades en la institución que quieras, GBM, Allianz, Scandia, Vector, ¿no? La que sea, ¿no? Tú compras títulos, unidades o acciones ahí y en vez de que tengas más títulos, unidades, acciones, vas teniendo menos porque te cobran en promedio el 0,5, 1% anual y no te quitan pesos, te quitan títulos, unidades o acciones. Entonces, están disminuyendo tu capital, tus activos. Es como si compras 100 terrenos y como te cobran 1%, pues al final del año terminaste con 99 terrenos, no con 100. Aunque tus 99 terrenos valgan más, pues ya no tienes 100 terrenos, tienes 99. Y si bajan de valor esos 99, pues Pues ya pierdes valiste dinero. madre, esto te salió súper mal.
pero obviamente vemos los hechos y pues son altibajos, A mí me dijeron plusvalías y que si yo minusvalías. invertía 3,000 pesos en el Standard Poor's, güey, yo iba a ser millonario. ¿No? No, ¿No? Durante 10 no, años nada más, güey. Durante 10 años solamente. es Iba a una tener locura 40 eso, millones. es Yo he humo visto varias completamente. corridas que vas a tener 7 millones de pesos dentro de 10 años nada más. Sí, no, no. Entonces, hay que tener en cuenta esta información. Por ejemplo, el Standard Poor's 500 le ha ido súper bien los últimos 5 años, una chulada, nada más un año de esos 5 tuvo pérdida en el año, pero aún así depende del horizonte de inversión de la persona, ¿no? Si va a invertir a 20 años, pues te perdió, analiza los últimos 5 o 10 para ver si vas a diversificar ahí y vas a ser paciente, así como Roberto lo ha sido con las criptomonedas, en el tiempo. Entonces, dentro de la diversificación, tiene que haber información eh, analizable, o sea, que puedas analizar. Entonces, por eso dije al principio de la sesión, oye, Chuy, este, yo les dije a ustedes, perdón, si yo hubiera tenido hace 20 años 1 millón de pesos, yo regresé en el tiempo y compré a UDIs porque ya las conocí, pero no conozco un instrumento que en esos 20 años haya estado ganando tanto como la UDI de manera constante. Porque me pueden decir, no, Chuy, estándar por 500. Sí, el estándar por 500 es un índice accionario. No vas a invertir en estándar por 500, tú vas a invertir en una institución que es un intermediario que te va a dar acceso a un fondo de inversión de renta variable o a un ETF que va a intentar replicar lo que hace mi índice. Entonces, el índice ha funcionado muy bien. Si yo pudiera regresar el tiempo e invertir exactamente en el índice, pues obviamente que lo haría. Qué chulada, ¿no? Pero no. ¿Qué fondo, qué instrumento en esos 20 años ha estado ganando constantemente o ha estado replicando correctamente el índice? ¿Ustedes conocen uno? Que gane constantemente, no, no, no. No, no, Siempre. no. Que replique constantemente el índice. Sí, pues los ETFs Sí, lo replican no exactamente, pero muy lo cercano replican bastante. al índice. Pues para eso se Aquí llama. nomás aquí el detalle que tenemos que agregar es que hace 20 años comprar ese índice en México era impensable, güey. Era para la minoría, güey. Ahorita porque cualquiera puede abrir una cuenta Es que esos en son todavía o sea, ese es el más. detalle, que no existía antes esa facilidad, ¿no? Entonces hablamos de que, no, es que chécate el histórico y por eso los próximos 20 años vamos a proyectarlos igual. No, Nadie güey. iba a comprar Sampo 500. Hace Comprábamos el 20 años, IPC, hace comprábamos 20 el años nadie lo Bovespa de compraba, güey. Brasil, el de Asia, el Stock 50 de Europa, el El, Nikkei. el Sí, sí, tenías GBMC, que tener. O sea, era otra información. O sea, nadie puede agarrar ahorita una página del tiempo y regresar 20 años atrás, invertir estándar por 500. Por eso es que digo que no funciona, o sea, o que no funciona tan No, padre no, como no. la gente piensa, ¿sí? Te vas 20 años atrás y ¿qué escuchabas en ese entonces? No escuchabas estándar por 500, escuchabas IPC, porque pagaba el 100% anual. El sí. índice de precios y cotizaciones, que la Bolsa Mexicana de Valores, pagaba el 100% anual. Una locura. Ahorita, ¿quién habla del IPC? Por eso Ah, digo que en el tiempo cambia esa información y tomas decisiones diferentes. Entonces, sería imposible que alguien en 20 años haya invertido en un instrumento que haya ganado todo lo que dicen que ganas. Así no sucede o no ha pasado así. No había pasado. y aparte también creo que tienen que tener claro que el índice o el Standard Poor's como tal se hizo para invertir riqueza, güey. Lo crearon las grandes familias acaudaladas de Estados Unidos para invertir su riqueza y mantener el poder adquisitivo de parte de su patrimonio, güey. Nos dieron chance a nosotros, a la gente mortal, güey, de a pie, ya con el paso del tiempo, de esa, ¿cómo se llama? Bueno, que abres la puerta a más personas, se me fue la palabra de cuál es el término de tener acceso con menores montos, eh, pero lo entendimos mal, güey, también. Quieren invertir 3,000 pesos al mes durante 5 años en el Standard Poor's 500 y hacerse ricos, güey. Para
jugar a las canicas, hay que tener canicas. 3,000 pesos al mes no es tener canicas. Entonces yo les recomendaría mejor acumulen esos 3,000 pesos al mes en un instrumento como las UDIs que te van a generar un rendimiento garantizado. Y después de esos 5 años, lo que tú acumules, pues mételo a invertir al Standard Poor's 500, pero ya todo de un jalón, güey. Porque si tú lo metes mes a mes, ponle que dé muy buen rendimiento. Imagínate, 3,000 pesos al mes, son 36,000 pesos al año. Pagó 24% la chingada el índice Standard Poor's. Ok, güey, tienes 24%, no sobre 36,000 pesos. Porque lo No. único que generó 24% son los primeros 3,000 pesos que pusiste en enero. Exacto. Los últimos estuvieron invertidos 30 días, güey. Pudieron haber incluso perdido, Sergio. Sí, sí, ¿cuánto O vas sea, a si hacer, A los güey? lo tres mejor el mil pesos que aportaste en 24%, a lo julio, mejor el primer trimestre se generó el 50, positivo 50, güey, y el último trimestre cuando entró la lana, güey, para abajo, o al revés, o sea, te empinas. ahí está el humo. Ahí está el humo que te dicen en TikTok y en Reels que si inviertes 3,000 pesos mensuales durante 15 años, ándale, vamos a ver más allá de lo evidente, ¿qué te hacen? Te hacen una corrida lineal hacia arriba. Y así no funcionan las inversiones en renta variable. No No hay es Oye, un, fondo. no es oye, una curva en línea recta hacia arriba. Así no oye, es, y otra, así te la venden. otra cosa, güey, que hay que agregar a esto, que he estado ahí leyendo y viendo recientemente, que también se habla, particularmente en Estados Unidos, se habla de una sobresaturación de dinero en los ETFs que replican el Standard Poor's 500. Hoy en día, en TikTok, en cualquier red social, te vas a meter y asesores mexicanos, gringos, peruanos, chilenos, japoneses, te van a decir el S&P 500, ¿no? Es como el instrumento donde todo el mundo habla porque son las 500 empresas de Estados Unidos, que es la economía número uno del mundo, la más abierta, la más democrática, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? El sistema no se dice, lo que dices ahorita tú, Puente, el sistema no se diseñó para que fueran todo el dinero al Standard Poor's 500. Entonces, el Standard Poor's 500 gradualmente con el tiempo, güey, se ha ido pervirtiendo, corrompiendo de alguna forma, donde el peso de las 500, güey, se va haciendo una minoría para 480 empresas, güey, y nomás te estás quedando aquí con unas 15, 10 empresas. La Entonces ya, ponderación. ya el peso, güey, está siendo demasiado grande para esto, como pasó aquí en México con el IPC, las empresas de Carlos Slim estaban demasiado o sea, era el IPC, mentira, güey, era América Móvil, Grupo Carso, Carso. güey, ¿no? Sí. En Estados Unidos ahorita por toda la inyección de lana que está habiendo en el Standard Poor's 500, lo que trajo la pandemia en Estados Unidos, particularmente con una app que se llama Robinhood, que digamos que es el equivalente al GBM de aquí, allá se llama Robinhood y lo abrían con $10 y la raza les depositaron su dinero de pandemia, güey, lo mandaron a Robinhood, güey, y ¡pum! Explotó el mercado allá, ¿no? Entonces, el problema que nadie está viendo, que pocos asesores creo que lo están comentando con las personas que le están diciendo que guarden su plan de retiro en el Standard Poor's 500, es de que, oye, güey, esta madre es una bombita que tarde que temprano va a reventar. Y ese reventar, güey, te va a tocar negativo, un negativo tan fuerte, güey, que te mandó para atrás tu interés compuesto, güey, No, mágico no, no. de 10 ¿Cuál años, te interés lo no, güey. compuesto? No, No, no no, hay. lo pongo entre comillas, güey. Ah, Te lo mató, güey. Entonces, esto es el tema de diversificar. No, no, sencillo, está en el Poor's 500, güey. Tu plan de retiro ahí. Puta, güey. No, no, Es no, el tiene no, no mucho. brainer, le dicen, ¿no? No brainer. Sí, 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 es no, güey. Tiene mucho más. Hay una palabra, en inglés es nuance, como mucho más detalle fino, güey, que hay que entender, ¿no? Entonces, ese ¿Más es el letras, peligro más letras chiquitas? ese es el peligro de la sobrediversificación, que solito se está corrigiendo, güey, porque no está diseñado el Standard Poor's para recibir toda esa lana, güey. ¿me dejan hacerles un ejemplo en Excel de lo que yo veo en la diversificación? Échale. A eso venimos, Jesús. Lo, Date. lo, lo, lo Para Nomás eso platico. te acuérdate, invitamos. güey, que hay gente que nos está escuchando solamente, entonces tienes que ir narrando tus Sí, pasos, güey, para que nos sí, sigan. va. Ok, que nos... Avísame cuando ya se pueda ver mi pantalla. Ahí está. Échale. Ya, ok. Vamos a suponer que tienes un terreno, que tienes una acción o un título
de un fondo de inversión o de ETF, ¿sí? Ándale. O también, como le llaman otras instituciones, unidades, ¿verdad? Y que tienes también, vamos a poder agregar aquí, dólares, ¿ok? Entonces, si tú tenías el 1 de enero del 2015 ¿ok? Contra el 1 de enero de 2025, vamos a manejar números redondos, así. No hablemos todavía de rendimientos ni de tasa interna de retorno, nada más así del concepto de invertir en un terreno, una acción título, esta acción de empresa Sí, sí. y dólares. Si tú compras un terreno en 1 millón de pesos y hoy vale 2 millones de pesos, ¿generaste interés compuesto? No. No, No. porque es el Ok, mismo terreno. exacto. Ujú. Si tenías una acción que valía 10 pesos y hoy vale 20, ¿generaste interés compuesto? No. No. Ok, si tenías un dólar que te costaba 10 pesos y hoy te vale 20 pesos el dólar, ¿generas interés compuesto? No. Ok, ahora vayamos a los CETES o un pagaré bancario. Igual, si tenías 1 millón de pesos y en los CETES te ibas a llevar el 10% y terminaste el 1 de enero del 2016, porque el periodo era de un año, y generaste 10%, terminaste con 1.100.000. Bueno, olvidemos de ahorita de los impuestos. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Generaste interés compuesto? No. No. No, no. Ahora, ¿qué pasa si tomas este dinero para el 2017 y en vez de que nada más inviertas el millón y te gastes los 100.000, inviertes el 1.100.000 y en vez de generar 100.000 pesos y vuelves a invertir a una tasa del 10%, generas 1.110.000, lo que implica que tu saldo nuevo va a ser ahora 1.100.000 más 110 es 1.210.000. ¿Y generaste interés compuesto? Sí, Correcto. ¿Cuál es el interés compuesto? Los 10.000 pesos. Los correcto, extras 10.000 pesos que son intereses sobre intereses. correcto. Mi sugerencia en la diversificación es que tienes que tener instrumentos que te generen interés compuesto. Y estos de aquí no te lo generan. Todo O el sea, pedo de como Chuy lo tal. vino plantando desde Nashville, güey, que empezamos con esta discusión Sí. Para para terminar en sacarlo. este punto. ¿Se dio? ¿Se Sí. dio, Carlos? Ok. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Entonces, cuando haces diversificación, tienes que darte cuenta de que si tú compras muchos terrenos, porque te gustan los bienes raíces y le entiendes a los bienes raíces y tu familia ya invirtió en bienes raíces y te dice, te dan el know-how, doy que mira, compra aquí en este municipio o en este estado de la República, etcétera, pues dale por ahí porque pues ya le sabes, ¿no? Pero si no le sabes, pues no te metas así tan fuerte. Pues ya no es una inversión, güey, ya es un negocio. Exactamente. Si es un negocio, dale. Si es una inversión, primero revisa, ¿no? Oye, ¿qué voy a ganar? ¿Cuánto me va a costar invertir aquí? Porque pues si vas a comprar a crédito, pues, los intereses y los impuestos te van a devorar y no va a ser tan rentable. Son cosas que hay que analizar en las empresas o los títulos de fondos de inversión. Si vas a comprar muchos títulos, fíjate cuándo te van a cobrar, porque no te van a cobrar pesos, te van a cobrar acciones y títulos o unidades y vas a estar disminuyendo tu cantidad de títulos mientras estás invertido ahí. Y entonces, cuando hay una caída en el precio, en el valor de esas acciones o títulos o unidades, eh, y luego digas, no, al rato se recupera. Pues sí, pero si ya no tienes la misma cantidad de títulos y acciones, no te vas a recuperar igual. ¿Sí me explico? Definitivamente. O sea, por ejemplo, si tienes esas 10 acciones, bueno, supongamos que tienes 10 Compras acciones 1 millón de pesos, te compras 100.000 títulos, ¿sí? y Y te esos títulos, cobran 100 títulos de comisión. Ujú. exactamente, te van a cobrar 1% anual, vamos a suponer. De estos títulos, te van a Ujú. quitar 1.000 títulos. Entonces, ya tu saldo al final del año
Si te cobran este 1% mensual, pues dividimos esto entre 12 y son 83 títulos. Nada más que estos 99,000 títulos, Tienen si ya otro no precio. valen, si ya no Sí, sí. valen 20, valen 19. Bueno, pues aquí, valen 19, ya tu ganancia ya no son 2 millones. O tu plusvalía ya no son 2 millones. No, Es 2 millones. supongamos que no pasó nada, güey, que subió y bajó, pero sigue valiendo los mismos 10 pesos el título, güey. Ujú. Ya tienes Entonces, 990. tienes 990,000 pesos en lugar de 1 millón, güey, cuando Ujú. según tú estas tablas No. y no estas Y, tablas. y a eso agrega el tema fiscal, que al momento de venderlos, porque lo ocupas para liquidez, porque de eso vives, viene un impacto fiscal y bájale otro cachito. Y Bueno, pero aquí si es no tienes donde, utilidad, no, ¿eh? Bueno, aquí es bueno, donde choca todo ese humo que se vende en redes sociales con respecto al interés compuesto y van en el Excel que hacen en la proyección, parece que estos títulos no existen, que son pesos creciendo en el tiempo y no es así. En la realidad, son títulos que se van convirtiendo en menos títulos en el tiempo. Es una locura que se vea esto como, no, la panacea, meterse hasta por 500. No lo es. Es como si a fueras ver, perdiendo una recámara cada cierto tiempo de una casa o de Es donde. como si compraste 100 terrenos y vas perdiendo un terrenito cada año. Aunque los otros 98 terrenos valgan más, estás perdiendo activos. entonces hay que definir nomás el interés compuesto. Interés compuesto sería el proceso de generar intereses sobre un capital inicial y los intereses acumulados previamente, Y como un periodo de tiempo. en un Tiene periodo que de haber tiempo. capitalización ¿Ok? en un periodo de tiempo. Entonces, lo que hay que recomendar aquí a las personas en este tema de diversificación y cómo elegir sus instrumentos, una sugerencia es que sean instrumentos que se capitalicen sobre sí mismos y de esta forma estás asegurando que hay este famoso interés compuesto. Correcto. ¿Ok? Porque es una ilusión, porque en pesos pareciera que hay un interés compuesto. Pareciera en pesos, ajá, pero en concepto no es simplemente un incremento en el valor de los títulos o en el valor de los terrenos en este caso, ¿no? Pero Plusvalías. no hubo interés, no hubo hijitos de las moneditas virtuales que comentaste. Y eso es el interés compuesto real. Correcto. Por eso una diversificación, a veces se piensa, o se tiene el concepto equivocado, que en cualquier inversión hay interés compuesto y es una total y completa mentira. En todas las inversiones es mentira que en todas hay interés compuesto. Así no es. En algunas sí, en algunas no. En estas, por ejemplo, bienes raíces, acciones, títulos, ETFs, fibras, etcétera, no hay interés compuesto, así como no hay en terrenos y tampoco en monedas por sí sola. Ahora bien, si tú inviertes En un pagaré sí así, puede haber interés compuesto, ¿eh? Ahorita que mencionas, ¿cuál? en un pagaré. Ah, sí, claro, el pagaré sí, Pero al por momento de supuesto. reinvertir. Claro, Si claro, cuando reinvierte los capitaliza intereses. sobre sí mismo. Sí, 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 La es definición pero es el interés que te genera interés, ahí se hace compuesto. O ahí sea, se ya hace compuesto. cuando el capital no solamente se reinvierte, sino se Ahora, reinvierte el interés y ¿qué genera. sucedería si en el 2015 yo tenía 1 millón de pesos, ¿sí? Y compro la Audi a 5 pesos? Me compro 200,000 UDIs. Ujú. Y entonces, esas 200,000 UDIs, yo decido invertirlas. Vamos a decir que a una tasa del 3%. Oye, Chuy, es que es una tasa que está muy bajita. Ténganme paciencia. Espérame. Esas 200,000 UDIs me van a Aguanten provocar las carnitas. en el primer año, o sea, estamos hablando del 2015 todavía, vamos a, bueno, sí, a dejarlo así. Y entonces, el segundo año, ya no tengo 200,000 UDIs, tengo 206,000 UDIs. Me le quito aquí ahí está. Ya tengo 206,000 UDIs. Entonces, el siguiente año voy a tener 206,000 para invertir. Interés compuesto. Entonces, el segundo año tengo 6,180 UDIs de rendimiento.
¿sí? Y así me voy, vamos a suponer que 5 años. No, o 10 para llegar al 8,38 que está ahorita la UDI, a ver. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Bueno, hasta el 24 que terminó aquí. Y entonces, yo en vez de terminar con 200,000 UDIs, tengo ahora 260,000 UDIs. Pero la UDI está ahora a 8 pesos. Entonces, 8 por 260,000 UDIs son 2,087,000 pesos. Entonces, hay instrumentos que puedes utilizar con interés compuesto que aparte le ganas en el tipo de cambio. Y Ay, es una forma de diversificar con interés compuesto, pero agregándole el twist del tipo de cambio. No nada más como los CETES o los pagarés, o CETES directo, los pagarés. Y luego ya hablamos de los beneficios, ¿no? Beneficios como, por ejemplo, exención de pago de ICR, la burbuja legal del fideicomiso, la protección por fallecimiento, etcétera, etcétera, que hay en seguros de vida. Pero obviamente que este podcast no es para vender seguros de vida, es explicar o dar información acerca de cómo el tema del día de hoy es cómo diversificar o la información acerca de la diversificación no es tan sencillo como nada más ver tasas. Oye, ¿qué ha pagado más? Pues depende cuándo lo invertiste, en qué periodo de tiempo. Porque si vamos a tasas, pues has pagado más el Standard Poor's 500. Pero hay que ver más allá de lo evidente. tasa simple, ¿no? Sí, La gente se va con la tasa simple. sí. El ojo de tondera nunca nos va a mentir. El ojo de tondera, sí. Pero sí, Entonces, interés compuesto es cuando hay intereses sobre capital más intereses. eso es Sí, un periodo de tiempo. Un periodo de cuando el tiempo. interés genera interés. Cuando el interés genera interés. Sí, y en los terrenos, en los títulos, acciones, no existen los intereses, existen plusvalías, existen En las criptomonedas también tampoco existen interés no compuesto. existen intereses, porque no hay Compras una tú tasa de una moneda, interés que calcule un interés. Tiene que ujú, ver, no, para que nomás exista cambia el valor. intereses, tiene que haber un plazo y una tasa. Y eso no existe en bienes raíces, no existe en inversiones accionarias, Ni ni en en criptos. criptomonedas. Ujú. Todo su pedo era eso. Dejar claro que tenía razón en Nashville el pinche Chuy. Está bien. Tanto pedo para eso. Se tardó como 3 años en Sí, lograrlo pero jamás. mira, lo estuvo cocinando a fuego lento, Sí, no, despacito. no. En ahumador, cabrón. Ya tiene su dato mamador para completar en la cena. Ahí está el dato mamador del siguiente lunes. Buenazo. Eh, y, y hablando ya no tanto de intereses, pero hablando de la tasa de referencia y los riesgos que implica, ahorita la tasa de referencia, como comentaste, en 9,50, sigue estando muy alto si nos vamos a los últimos 20 años. Eh, pero creo que es importante mencionar que cuando tú tienes bueno, de entrada, tasa de referencia la pone el Banco de México y es lo que les cuesta el dinero a los bancos comerciales, ¿no? Oye, ¿cómo funciona el dinero? Bancos comerciales reciben dinero del Banco de México a esa tasa y más o menos, y de esa tasa van y nos prestan a nosotros, ¿no? Entonces nos conviene como nación y como ciudadanos que la tasa esté más baja para que nos cueste menos el dinero, pero hay que cuidar el tema de inflación. Y dentro de esta diversificación, algunas personas se pueden ir con la finta de la tasa simple, de decir, oye, ¿qué tasa me está pagando? No, no, pues el 11, el 12, el 14, que ahorita tenemos Sofipos que pagan eso. Y la pregunta del millón es, ¿y eso tiene un riesgo o no? Mira, Todo lo la que tasa de rebase la tasa de referencia. referencia tiene un riesgo. Todo. Bueno, inclusive los mismos CETES tienen un riesgo, aunque Inclusive estén por debajo de la tasa de referencia. El riesgo también es que caiga en quiebra, bueno, en impago el Banco de México, el gobierno federal, el y, hecho. y no te paguen tus CETES, ¿no? Pero es el instrumento más seguro de México, a final de cuentas. La Si, tasa de referencia, véanla. a ver, Esto está a la consulta el 12 de febrero a las 12:38.
En el 2008 estaba en 7.50 la tasa de referencia. Y luego para el 2012 estaba en 4. Para el 2015 en 3. Que significa que teníamos inflación muy baja. ¿Sí? Aquí estaba en 8 en el 2019. 2020 bajó a 5 durante la pandemia. 2021 4.5 y luego la tasa se fue a 10 al siguiente año. Y ahorita, al 2025, está en 9.5. Si comparamos esta tasa de referencia con los CETES, vamos a ver una correlación. Vamos a verlo aquí. Aquí está la tasa de referencia. ¿Sabes que lo abra el Excel? Estamos hablando del 2008 para acá y vamos a compararlo con la tasa de CETES 28, que está aquí. CETES 28. La madre, el pinche Chuy maneja esta madre como si fuera su perfil de Instagram, güey. También vamos a ver lo del 2008 y vamos al Excelito. Para los que nos están escuchando, Chuy está ahorita haciendo eh, magia. Parece un agente de inteligencia artificial. Sí, güey. Bueno, este Excel de los CETES, que aquí ya lo estoy poniendo, CETES 28, es semanal y el de la tasa de referencia pues es diaria, ¿sí? Entonces no va a coincidir perfectamente, Claro. pero en 2008, si vamos, agarramos 2009, me llevo 2009 para acá. Recordarles, comentarles que cada martes el Banco de México hace una subasta para captar dinero, el gobierno federal, y en esos martes ellos emiten tanto dinero y el mercado internacional y nacional van y lo compran, y la base es la tasa de referencia, pero dependiendo de la oferta y la demanda es el precio, digamos, final pactado, ¿no? Como La subasta. la Bien, bien. subasta. Y siempre va a andar ahí un cachito abajo de la tasa de referencia. Fíjense cómo en el 2009 la tasa de referencia era de 8 y el CETES 28 también era de 8 casi. Esto Pero, sin pagar el impuesto, ¿no? El sí, produce. eso sin tocar sí, el tema de la retención de ICR o de la acumulación a tus ingresos por intereses, dejando eso de lado, fíjense cómo terminó el 2009, el CETES en diciembre ya estaba en 4% los CETES 28 y la tasa de referencia al final del 2009 también en 4. ¿Se fijan la relación? Mira, me lo voy a llevar este de la mitad aquí. Básicamente, la tasa de referencia da la pauta para lo que te pagan los CETES. Exacto, vean, junio del 2009 con junio del 2009 de tasa de referencia, 5 5. Y si nos vamos ya a diciembre, aquí, 450 CETES. eh, Por eso decimos que cualquier cosa que pague por encima de la tasa de referencia tiene un mayor riesgo implícito. Eh, Hablando de SOFIPOS que comentaba Robert, pues tiene un mayor riesgo de impago que el Banco de México, obviamente. Si totalmente. ofrecieran el mismo premio que los CETES, nadie invertiría en SOFIPOS. Tienen que ofrecer un premio más alto para que la gente tome ese riesgo. Ahora, hay mucha gente que dice, pero si inviertes menos de 200,000 varos no tienes riesgo porque el IPAP te protege. No. Sí, güey. Una cosa es que tengas una protección del IPAP y otra cosa es que te vayan a regresar tu dinero al día siguiente que quiebre la chingada SOFIPO donde estás. Entonces, vas a tener que hacer un Pregúntale a pinche Banco Ahorro filón. FAMSA. Banco Ahorro FAMSA te quebró, estaba obviamente, tenía sus protecciones del IPAP, 400,000 UDIs. 400,000 UDIs, y evidentemente, o sea, sí se cubrieron, sí se les pagaron a los acreedores, o sea, a los cuentavientes, pero hubo casos que entiendo, y alguien corríjame si estoy equivocado, pero entiendo que hay casos que aún no les pagan.
aún, y Bancorp FAMSA estamos hablando ya hace no sé cuántos años quebró. Eh, ya la mayoría se les pagó, pero los que tenían montos más elevados, esos siguen embroncados, es lo que entiendo. Yo lo que sí yo Y conozco es Alan, algunos clientes que tenían más de 400,000 UDIs y pues pelas, ¿no? Pepe Nacho. Pero fortunas, ¿eh? sí, pues o están esperando que les paguen con colchones o con tostadoras ahí de panza. Oye, y hablando de ese caso de tasas mayores, quiero comentar aquí un caso de una clienta que me la presentaron, estamos hablando de un poquito pasado la pandemia, ha de haber sido 2022, y en aquel momento, cuando yo me acerco con ella, le hago aquí unas conversaciones sobre qué quiere hacer con su dinero y me comenta que tiene una inversión con una empresa que se llama Cherry Ventures, que está en Monterrey, que le estaban ofreciendo en aquel momento una tasa de no lo recuerdo exactamente, pero andaba entre el 16 y el 18% anual. Cuando en ese momento CETES aún no llegaba a 10, yo creo que CETES andaba como en 7 8, eh, y se me hizo pues interesante. Entonces le pedí que me compartiera un poquito más de información. En aquel momento entré a la página web y hasta me metí a LinkedIn donde tenían una página y venían ahí pues las personas que trabajaban, ¿no? Entonces me puse ahí a revisarlos y yo le pregunté, le dije, oye, en qué invierten? O sea, ¿cuál es el modelo de negocios? O sea, ahorita que platicabas de esto de las SOFIPOS, que te tienen que dar más, en este caso es una SOFOM, que es un mini banco, banco privado, y, eh, y pues yo le dije, ¿entiendes el riesgo en el que estás? Y me dijo, sí, invierten en empresas. Y conozco a alguien ahí de mucha confianza y la verdad pues estoy muy contenta. Ah, ok. Dije, bueno, yo no te puedo ofrecer eso. Aquí está otro instrumento, te va a ofrecer mucho menos, pero está 100% garantizado, ¿no? Y sin riesgo, etcétera. Al final me dijo que no y me dijo, pero búscame más adelante. Pasan unos meses y me comenta, ella me busca a mí y me dice que el dinero que tenía, que era una cantidad no menospreciable, estamos hablando de una cuenta de millones de pesos, es cero. No le estaban pagando intereses. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Estamos hablando en aquel momento eran 15 millones. Sí, yo no diga su nombre, güey, ni su dirección, güey, pero digo, como sea, ya no 15 los millones. tiene, güey. 15 ¿Cómo que la vayan a Eh, secuestrar? Ni nosotros tres lo tenemos, ni ella, entonces no se preocupen. 15 millones que ella había solicitado un retiro primero como de 2 o 3 millones, que se le hicieron cardíaca el retiro, y después, cuando pasó esto, tenían una modalidad de ellos que te podían pagar tus intereses, que no que se capitalizara internamente el pagaré, sino que te depositaran, y eligió esta nueva opción. Cuando elige esta opción, igual le ponen trabas y ya después no le pagan sus intereses. Cuando no le pagan sus intereses, dice, oye, pues dame mi dinero, eh, pide el dinero y pues a la fecha está demandado la empresa. Me metí hace unos días para buscarlos otra vez en internet y no me aparecen, ya no me aparece nada. Entonces, todo se derrumbó. Yo, yo creo. Y ahí es donde los riesgos estos no, ojo, no porque el rendimiento que te ofrezca la institución financiera sea mayor a la tasa de referencia, no significa que es algo malo, sino que es un riesgo. Entiéndase riesgo no como algo de fraude, sino un riesgo como inherente del modelo de negocios. Entonces, lo que siempre se sugiere es entender cuál es ese modelo de negocios que les permite a ellos generar ese 16-18%, porque si ellos estaban generando eso, entonces significa que su modelo de negocios le tenías que estar dando un 30% anual. Claro. Buen negocio. Pues, pero yo le preguntaba, le insistía a ella, ¿cuál es este modelo de negocios? No, pues son unos préstamos a unas empresas y que venture capital y private equity y lenguaje, Mil ya cuando mamadas, güey. empiezan algoritmos, güey, y al final terminaba
como ella, como muchos diciéndome, pues no le entendí mucho, pero pues confío en él, ¿no? Confío en ellos. Es mi compadre, es mi cuate, es mi... No, y fulanito tiene ahí un rato y le ha ido muy bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso está a la orden del día y pues así pasa, ¿no? Entonces, nomás hay que preguntar y entender cuál es ese modelo de negocios y hay que entender ese riesgo. Y hay que saber diferenciarlo entre un esquema Ponzi, donde es un fraude en sí, el modelo de negocios, a una inversión como Forex, que es una inversión riesgosa en su especulación y eso te puede generar mucho rendimiento o perder todo, ¿no? Pero no es un fraude, es simplemente una inversión agresiva diseñada así y lo tienes que entender. Y creo que desafortunadamente pasa este fenómeno que mencionas, Chuy, donde la raza se va por la tasa simple. Oye, ¿cuál es la tasa? Ah, 16, Venga su madre. No 24. analizan beneficios, no analizan riesgos, porque piensan, la empresa lo respalda. Sí, pero ¿quién es la empresa, no? No, no, lo comparan contra CETES. Ah, tanto, contra Sí. CETES. Y, güey, no tiene nada que ver CETES, güey, con esa inversión. No, o sea, es más, ni siquiera me atrevería a llamarle inversión. Creo que hay que verlo como un negocio o especulación. O sea, ya no es una inversión, es algo que poco probable que recuperes tu dinero. Pero no, Es un activo de alta especulación, güey, punto. ¿No? Y ahora, esos son los mismos cabrones, güey, que de repente te dicen, oye, güey, y si quiebra el Banco de México, chinga tu madre, le estás metiendo una SOFOM, güey, al 20% anual, güey, y te preocupa que si se van a pagar los CETES o no, güey. O sea, te empiezan a decir, oye, ¿me puedes conseguir el acta constitutiva de Seguros Monterrey? No mames, güey. oye, si quiebra la aseguradora, sí, dices, Y puta. si quiebra Seguros Monterrey y el güey en una SOFOM Cherry, güey, sin página de internet, güey, o sea, digo, Ya. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de rendimiento que genera el patrimonio de Warren Buffett? no tengo idea. ¿Histórico? ¿Perdón? ¿Histórico o reciente o qué? No, reciente. Y creo que hay un promedio. Si lo vemos, si lo buscas, si lo googleas, está. De hecho, está No, no, publicado no. en la página de... Estás ofendiendo a Roberto si le dices que lo va a googlear, güey. Ese güey tiene herramientas más sofisticadas, güey. Y ya Bueno, estamos pero esto está en la perplexiando. página de Warren Buffett. Es del 20%, ¿De cuánto? del 20. 19.8 de 1900, aquí está el dato exacto, de 1965 al 2023, Warren Buffett, entiéndase Berkshire Hathaway, que es su vehículo, su inversión, Fondo. Ajá. su fondo propio, tiene el 19.8% de Ok. 1965 hasta el 2023. El gurú de las inversiones en la historia de la humanidad. ¿Sí? Segundo, ¿eh? Hay otro. Bueno, segundo, que también está muy arriba, ¿no? Tiene un rendimiento promedio del 20%. ¿Qué fregados te hace pensar que tu insecto vas a generar más rendimiento invirtiendo en ETFs y en acciones en una casa de bolsa? O sea, es algo que a mí me causa gracia que hagan unas proyecciones a 19, 20 años pretendiendo generar más dinero en tasa de interés o rendimiento que Warren Buffett. Espérate, eso es del 65, güey. Eso es del 65, pero chécate este dato. En los últimos 30 años, con fecha de enero 2025, el portafolio de Berkshire Hathaway ha obtenido un retorno anual compuesto de 10.38% 30 en los años. últimos 30 años. Ahí está, güey. 30. ¿Y tú crees que Y tu en los- pinche compadre facturero, güey, acaba de hacer un fondo de inversión privado y te va a pagar 25% al año y que está súper seguro, güey? Porque es que estudió finanzas, güey, le sabe, ¿no? Compadre, carnales, es mi punto. Yo sé que lo que está en redes sociales, en los panorámicos de las casas de bolsa, y te venden 20 y 30% y 15%, y el que bajita la mano te dice que te va a generar el 12% anual, se me hacen, se me hace en serio Más irresponsable. datos, más datos. Está muy bueno este dato, güey. Su periodo más alto, entiéndase por lo menos un bloque de 10 años, pónganle un número de cuánto fue el retorno que tuvo Berkshire Hathaway. En un periodo de 10 años. Periodo de 10 años, ¿cuál fue su mayor retorno? Bueno, Diez y Anual. si los 15%. últimos 30 fueron 10 en promedio, pues a lo mejor un 15, güey.
Sin 15. No, 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 hablando desde 1960. Este dato sí va desde Ah, 1965. pues si era 19, pues un 25. Tuvo 29.5. Hubo un periodo de 12 años que tuvo un rendimiento, su fondo de 29.5. Pero esto fue en la década de los 60. Sí. Entonces, y esto hay que decirlo, ¿no? Es un poquito este fenómeno de, no, es que yo estuviera invirtiendo en Standard Poor's 500 hace 20 años. Güey, en México no existía la opción de invertir, o sea, no para ti ni para mí, Sí, ¿no? sí. Entonces, no, es que Warren Buffett tiene un promedio de lo que dijimos, del 20% desde 1965. Entonces yo también lo puedo lograr. No, güey. De los últimos 30 años, con el acceso, la tecnología, recursos, relaciones que tiene Warren Buffett y todo su ejército de analistas y demás, estamos hablando de un retorno del 10.38%. Sí, Obviamente, invertir en CETES, que ahorita está pagando el 9, ¿sí? Dices tú, oye, ¿está con ganas? Sí, carnal, está con ganas. Por eso está limitado nada más a 400,000 UVs de garantía. Porque sí, truena güey. ese rollo, ese banco o esa institución que respalda esa tasa y pues arriba de 3.3 millones está solo. Tú Vas que tú tomaste solo. un curso de 2 sábados, güey, de trading con un canal de Telegram que te mandan señales, güey, que te crees pinche trader, güey, pues no. Sí, no, se me hace Falta. absurdo planear que en renta variable vas a ganar más dinero que Warren Buffett. Esa es mi humilde opinión. Siempre muy humilde tu opinión, Chuy, siempre aterrizada. Muy Este, atinada. Oigan, pues vamos a cerrar esto porque pues uno tiene que chambear, ¿no? Sí. Uno no vive de Hay las que mezclarle con reproducciones chambita. ni de No vive like. de los intereses uno aún. Yo, la neta, vivo de la cripto. Mi portafolio de cripto, si quieren que les mande señales, métanse a mi canal de Telegram. Solo por hoy. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Letras Chiquitas. Para todos los que hayan llegado hasta aquí, mándenos temas de los que quieran que hablemos, que nos metamos, que le metamos la lupa, el Excel del tremendo Chuy, el Perplexity del tremendo Robert, y pues yo, obviamente, la espada Sus del lentes, sus augurio, lentes y la espada. que siempre nos va a dejar ver más allá de lo evidente, el ojo de tondera. Los que no entiendan esta referencia, felicidades, están jóvenes, seguramente no les duelen ni las rodillas, cabrón. Los demás, ya sabemos todos que la mejor caricatura del mundo fueron los Thundercats. Los Thundercats, correcto. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos esperamos en la próxima edición de Letras Chiquitas. Real talk.